donde se pueda debatir la actualidad, donde podamos despejar un montón de dudas sobre lo que pasa en nuestro país y las cuestiones más macroeconómicas. Y lo bueno de este congreso en formato virtual es que podemos contar con la presencia de varios profesionales que por ahí no tendrían el acceso a asistir a la facultad porque son de otro lugar o por cuestiones de tiempo y lo que implica ir hasta ahí. Así que bueno, antes de por ahí meternos en más lo que tiene que ver con la charla de hoy sobre la reforma tributaria y el valor que se le da a la tierra, me gustaría contarles el cronograma del Congreso. Mañana vamos a contar con la presencia de Agustín Fabricatore. Él es economista, recibido en la UBA, y vamos a estar debatiendo sobre Vicentín, sobre si el Estado debe intervenir, qué significa la intervención, un tema que los medios están tratando hoy constantemente, pero desde una mirada por ahí que no tiene que ver con el campo de estudios, sino con una mirada más periodística. Entonces, bueno, qué mejor que ir a un recibido de nuestra materia, a escuchar su opinión y a ver qué es lo que sacamos de este análisis. El miércoles, eso va a ser a las 18, mañana martes. El miércoles a las 19 va a estar Lucía Pizzarini. Ella es también licenciada en Economía de la UBA y va a hablar de la coyuntura macroeconómica y el impacto que tuvo el COVID sobre ella. Lo que nos parece interesante la mirada de Lucía porque vamos a poder ver cómo esta pandemia nos afecta como país en el mundo y cómo al mundo también lo modifica y cómo la economía mundial se va a ir modificando luego de esta pandemia. El jueves a las 18 va a estar Andrés Salomé, que va a estar hablando de la moneda del Bitcoin. También, bueno, ¿por qué se convirtió en una de las principales alternativas? No solo durante la pandemia, sino hace un tiempo a esta parte, se encuentra en la tendencia en el campo del ahorro. Eso va a ser el jueves a las 18. Tenemos el viernes a las 26 a Matías Tombolini, que es economista también. Él es vicedirector del Banco Nación y nos va a estar hablando un poco más sobre las perspectivas de la economía post-pandemia. Entonces, esta mirada nos parecía que completaba el ciclo, yendo a un lugar, bueno, luego todo esto, ¿a dónde se va a mover la economía? ¿Cuáles son las perspectivas que hay? Porque obviamente no tenemos la realidad de lo que va a pasar, pero bueno, las perspectivas de la economía a largo plazo nos parecían interesantes de ver. Y el lunes, de la semana que viene, el lunes 29 a las 19, vamos a tener a Pablo Tisera en una mirada más sobre el tercer sector, la experiencia de Credit Coop y cómo este tercer sector se enfrenta a esta pandemia. Que es el sector de las cooperativas, un sector que en nuestro país es muy importante y genera mucho en la economía y por ahí no se encuentra tan contemplado en la currícula. Y por último, el miércoles 1 a las 18 vamos a tener a Gustavo Fada y vamos a hablar sobre el comercio internacional. Así que bueno, igualmente les vamos a ir enviando todos los días las invitaciones por WhatsApp y vamos a estar publicando en nuestras redes, así que con esa invitación también se la pueden compartir amigos, grupos de la Facu, gente que sepan que les interesa el tema. La virtualidad nos da el acceso a que todos podamos participar sin importar donde sea que estemos, sin importar a la facultad a la que vayamos y demás. Como saben, es libre y gratuita la charla. Igualmente, el que quiera adquirir el certificado de esta y de todas las charlas, hay un link de pago para adquirirlo, se lo vamos a estar enviando virtualmente. Así que bueno, nos pueden escribir al Instagram sur.económicas o al Facebook Sur Económicas Córdoba para que les pasemos el link y ahí también van a poder encontrar lo que yo les mencioné recién del cronograma para unirse al resto de las charlas y ver bien los horarios. No sé si ya está conectado.
para que empezara a darle el pie. No sé si Tommy me puedes... Sí, gracias. Bueno, primero vamos a arrancar contándoles un poco de la charla de hoy. La idea es hablar de la reforma tributaria que se debería venir, que se va a venir, ya veremos cómo lo encara Juan Pablo. Juan Pablo es licenciado en Economía, además de magíster en Administración Pública. Lo que quiero resaltar también es esto del valor de la tierra, cómo actualizamos constantemente el valor que tiene la tierra y cómo eso impacta en la forma de tributar de este país, que es uno de los principales recursos con los que contamos, digamos. Así que si, Juan Pablo, querés activar y compartir la pantalla, no sé si... Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien? Buenísimo, se ve espectacular. Bien. Bueno, muchas gracias Desde ya, por la invitación. Le agradezco la gracias invitación. a vos, la verdad es que nos encanta de que podamos compartir este espacio virtual en el que nos formamos los que estamos en el camino de estas tres carreras, porque hay tanto estudiantes de contador como de administración como de economía, y son espacios que nos forman y realmente nos hacen tener este contacto con la actualidad, ya que por ahí el espacio curricular está muy, muy relacionado con por ahí lo que tiene que ver con la teoría, y por ahí la práctica siempre es diferente, y está bueno estos espacios para poder ir formándonos en el camino. Tal cual, tal cual. Che, bueno, les hago un par de parroquiales previas. Pueden pasar dos cosas. Me puedo quedar sin internet, eventualmente, seguramente me va a pasar, en cuyo caso que no cunda el pánico, a los 20 segundos me conecto por el teléfono. Sí, ese es el primer aviso. Buenísimo. Y el segundo, puede pasar alguna de mis hijas corriendo arriba del teclado, en cuyo caso no tengo mucho para hacer, digamos, va a pasar también muy probablemente. Así que, bueno, si quieren, comparto la pantalla y largo. Buenísimo, ¿sí? Perfecto. Bueno, la idea era hablar un poquito de una serie digamos, una reforma tributaria que se viene planteando desde hace mucho tiempo y nunca se realiza. Entonces, bueno, vamos a ver por qué este puede llegar a ser un momento muy interesante para realizar esa reforma tributaria. Les pido por favor que me confirmen si se ve la presentación. ¿Se ve ok? Sí, se ve perfectamente. Perfecto. Bueno, entonces decíamos, ¿por qué esta situación de mega crisis económica mundial, casi sin precedentes desde 1929-1930, puede llegar a ser una buena oportunidad para implementar algunas cosas que casi que no admiten discusión desde la teoría económica? Así que es, a grandes rasgos, modificar la estructura tributaria de nuestro país para ir hacia los impuestos patrimoniales y aliviar la carga en los impuestos que van sobre el nivel de actividad. Como decías bien recién en la introducción, esto muchas veces se plantea desde la teoría, desde las finanzas públicas, pero hoy vamos a ir un poquito más hacia adentro de cuáles son las dificultades prácticas con las cuales nos podemos llegar a encontrar a la hora de emprender ese camino, si eventualmente, ojalá así sea, se toma ese camino, ¿verdad? Bien, lo que les quiero empezar a mostrar es un poquito cómo ha respondido la recaudación por tipo de impuesto en esta pandemia. Sí, acá estamos viendo datos, una variación interanual de la recaudación de la provincia de Córdoba entre mayo del 2020 y mayo de 2019. ¿Sí? Mes ya con los efectos de la pandemia, el mes de mayo de 2020 contra un mes de mayo de 2019 que no era bueno, ni mucho menos, era un mes de crisis, pero bueno, por supuesto no estaba todavía el efecto de esta pandemia que nos acompaña desde el comienzo de este año. Y acá lo que podemos ver es el derrumbe de muchos impuestos, todos, de hecho, el total cayó un 21%, salvo el impuesto inmobiliario. El impuesto inmobiliario en la provincia de Córdoba aumentó en términos reales, esto que están viendo acá es en términos reales, ¿sí? No son pesos corrientes, sino que está descontado el efecto de la inflación,
el impuesto inmobiliario aumentó un 12% la recaudación, sin que haya habido un gran aumento de alícuotas, ¿sí? El resto de la recaudación, principalmente sellos y sobre todo ingresos brutos, que es el impuesto que más participación tiene en la recaudación provincial, se vinieron a pique, lo cual no debería sorprendernos porque son impuestos que están atados al nivel de actividad económica. En el caso de los impuestos a sellos, están atados a la base imponible, digamos, de los sellos, son las transacciones. Transacciones de inmuebles, transacciones de bienes muebles, todo tipo de transacción paga un impuesto a sellos. Y por el lado de ingresos brutos, bueno, la idea no es hacer una clase bien de finanzas públicas, sino charlar un poquito dando por entendido algunos conceptos, pero bueno, ingresos brutos es un impuesto en cascada que va sobre el nivel de facturación de las empresas, y también se vino a piques un 17% en términos reales entre mayo del 2020 y mayo del 2019. Entonces, vemos que en total la recaudación se desmoronó un 21% en términos reales, solamente atada a un número positivo en el impuesto inmobiliario, ¿sí? Tanto urbano como rural. Ahora esto sería excelente si el impuesto inmobiliario tuviese una buena participación en la recaudación de la provincia. Lo que estamos viendo es para Córdoba, el panorama se repite en todas las provincias, ¿sí? Cuando vemos la participación de los impuestos patrimoniales en el total de la recaudación, esto tomé año 2018, pero no tomé un año muy golpeado por crisis económica, es apenas del 13,6% en el total, y el resto el 86%. Adentro de eso nos encontramos con que el impuesto inmobiliario solamente tiene el 10% del total, y del resto, casi el 70% es ingresos brutos. Entonces está totalmente desbalanceada la recaudación de las provincias, en este caso estamos viendo Córdoba, pero hay una elevadísima participación del impuesto a los ingresos brutos, en contraposición a una escasísima participación de los impuestos patrimoniales, particularmente el impuesto inmobiliario, decíamos. Y esto, a nivel nacional, se replica también. Vemos mayo de 2020 contra mayo de 2019, todos los impuestos a nivel nacional cayeron, menos bienes personales, en donde sería una especie de inmobiliario, porque va sobre todas las propiedades, digamos, tanto muebles como inmuebles, pero es un impuesto patrimonial el único que tiene la nación. Y en este caso, ese aumento se debe también en parte al que aumentó fuerte, acá sí a nivel nacional aumentó fuerte la alícuota de bienes personales. A nivel provincial se mantuvo, a nivel nacional aumentó fuerte la alícuota. Pero a pesar de eso, si descontamos ese efecto y tomamos las alícuotas vigentes hasta el año pasado, también hubiésemos visto un aumento en términos reales de bienes personales mientras se desmoronaba el resto de la recaudación. El impuesto al cheque, combustibles, ganancias, los impuestos internos, el IVA, neto, monotributos, son todos impuestos atados al nivel de actividad, y por supuesto cuando el nivel de actividad se desmorona también la recaudación de esos impuestos, lo cual está poniendo en serios problemas a los gobiernos, tanto nacional como provinciales. ¿Sí? No está quedando otra fuente de financiamiento más que la emisión monetaria, porque la otra gran fuente de financiamiento, aparte de los impuestos, es el endeudamiento, estamos en default, entonces la única fuente de financiamiento que le está quedando al gobierno es la emisión monetaria. Y sabemos que uno puede emitir dinero en tanto y en cuanto la demanda esté deprimida, pero eso apenas muestra un signo de recuperación al nivel de actividad, se va a traducir seguramente a precios. Entonces es un gran peligro financiarse con emisión monetaria. Fíjense qué distinto hubiese sido si la participación de los impuestos patrimoniales nos hubiese agarrado la pandemia con una participación mucho más alta de impuestos patrimoniales. La merma en los ingresos tributarios de los gobiernos hubiese sido mucho más escasa en relación a lo que estamos viendo ahora, y hubiésemos tenido desde los gobiernos un margen de respuesta genuino mucho más amplio del que tenemos ahora, meta impresión de billetes, ¿sí? Bueno, al igual que lo que veíamos para el caso de Córdoba a nivel nacional, el tema de los impuestos patrimoniales es todavía más pobre en cuanto a participación de los impuestos totales. Acá vemos participación en cuanto al total de recaudación impositiva, ¿sí? No tomamos en cuenta ingresos por emisión, por impuesto inflacionario, ni tampoco tomamos en cuenta ingresos por endeudamiento y otro tipo de ingresos, sino impositivos. Entonces vemos que a nivel provincial y a nivel nacional, y cuando digo a nivel provincial muestro el caso de Córdoba, pero insisto, es generalizado para todas las provincias, tenemos una escasísima participación del impuesto, sobre todo el inmobiliario, pero los impuestos patrimoniales. Lo cual es una pena porque, como estamos viendo, son impuestos que son mucho menos sensibles al ciclo económico.
al nivel de actividad económica. Y eso le quita margen de maniobra al gobierno en plena pandemia, ¿verdad? Bien, ¿por qué digo que son mejores los impuestos patrimoniales? No solamente por esto de que son menos sensibles al ciclo económico, que era el argumento que estábamos dando recién. A su vez, transparentan la carga tributaria. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil cobrar ingresos brutos, ¿sí? Esa es la tentación política del aumento de la participación de ingresos brutos a lo largo del tiempo, es que es más fácil de cobrar porque yo lo pago cuando voy a comprar cosas. Entonces lo veo asociado al precio de un bien o servicio. En cambio, cuando pago el impuesto inmobiliario, viene un cedulón con el nombre del político de turno que me está cobrando ese impuesto. Entonces yo de esa forma con el inmobiliario hago una asociación mucho más directa entre el dinero que pago como impuesto y los bienes y servicios que recibo a cambio del gobierno. En cambio, ingresos brutos o el IVA, por ejemplo, son impuestos invisibles. Yo lo pago y de última digo, che, pero qué caras que están las cosas, y no tengo en cuenta o no tengo muy claro cuánto hay de caro y cuánto hay de carga impositiva en esos bienes y servicios. En cambio, la asociación es mucho más directa, decíamos, con el impuesto inmobiliario. Eso es una ventaja del impuesto patrimonial o del impuesto inmobiliario, el hecho de permitir que el ciudadano ejerza un control de mayor calidad, que sea transparente la carga tributaria, pero es una desventaja cuando uno se para del lado de quien debe gestionar una caja, ¿sí? Del lado político. Desde el lado político es una clara desventaja. El hecho de tener que transparentar cuál es la carga tributaria. Si ningún político quiere eso. Para eso estamos los economistas y lamentablemente es una batalla que se ha perdido en los últimos 30 años, mientras hemos visto cómo crece la participación de los ingresos brutos como fuente de financiamiento de los gobiernos locales y decrece la participación del impuesto inmobiliario, ¿verdad? Bueno, además, estos impuestos bien diseñados son progresivos. Y esto es fundamental y lo vamos a retomar después. ¿Por qué? Porque mal diseñados son recontra regresivos. ¿Sí? Son impuestos que bien diseñados tienen el potencial de ser progresivos en el sentido de que va a tener una carga tributaria mayor quien mayor capacidad contributiva tenga. Y en términos relativos menor quien menor capacidad contributiva tenga. Se minimiza con los impuestos patrimoniales, puntualmente el inmobiliario, la distorsión en precios relativos. El impuesto de los ingresos brutos es totalmente nocivo en esto porque es un impuesto en cascada, ¿sí? En cada etapa del proceso productivo se va acumulando la carga impositiva de ingresos brutos de proveedor a comprador y de comprador a proveedor, y así mientras dure toda la cadena el impuesto se va acumulando. Entonces cuando llega al final de la cadena la carga impositiva de ingresos brutos es enorme, a lo cual se le suma la carga impositiva del IVA, que es un poquito menos nocivo porque permite hacer este neteo entre IVA compras e IVA ventas. Yo de todo lo que compro puedo descontar el IVA, tomarlo y pagar solamente por lo que es, obviamente, el valor agregado. De eso se trata el impuesto. Ingresos brutos es más nocivo, lo cual no quita que el IVA no sea nocivo, ¿sí? Son impuestos que van sobre todo el consumo y, como ustedes se podrán imaginar, los hogares de menores recursos destinan una proporción grande, casi la totalidad de sus ingresos al consumo, entonces terminan pagando este impuesto sobre una proporción en términos relativos mayor que la que paga un hogar del decil 10, de un hogar rico. ¿Sí? Seguramente el hogar rico consuma más en términos absolutos y pague más impuestos, pero eso en términos de su ingreso es una proporción mucho menor que la de un hogar pobre. Entonces, en ese sentido, ingresos brutos, IVA, sellos, etcétera, todos estos impuestos atados al nivel de actividad son regresivos, ¿sí? Los impuestos patrimoniales, a su vez, no afectan la actividad económica, no quitan incentivos a producir, como sí lo hacen los impuestos a las ventas, los impuestos a la actividad económica. Y a su vez, puntualmente, el impuesto inmobiliario permite vincular la política habitacional y de uso del suelo con la política tributaria. Yo puedo establecer un plan tributario, o sea, un plan impositivo, en donde no solamente tenga en cuenta aspectos vinculados a la recaudación, sino que también se pueden vincular con otras áreas de gobierno en lo referido al acceso a la vivienda y a los usos del suelo. Eso es algo inexplorado en Argentina, pero que podría ser muy útil. Supónganse estas zonas de transición que hay en las ciudades, en donde se nos empieza a mezclar los usos de tierra residencial con los usos rurales, en donde anteriormente en las ciudades funcionales que eran concéntricas de la década del 50, eran los cinturones verdes,
hoy en esos sectores tenemos una mezcla de usos residenciales, empiezan a aparecer barrios y siguen habiendo plantaciones de hortalizas al lado. Bueno, se puede hacer política de uso del suelo con estos impuestos, ¿sí? Por ejemplo, dando exenciones o minimizando la carga impositiva a aquellos que produzcan en esa tierra, que produzcan hortalizas, si es que así lo requiere la autoridad de la ciudad, o directamente guiando hacia dónde quieren las autoridades que manejan la ciudad, hacia dónde quieren que se expanda la mancha urbana, ¿sí? Perdón. Bueno, pero acá viene lo fuerte. Recién veíamos que la participación del inmobiliario en la provincia, en la recaudación provincial, es muy baja. Es un muy buen impuesto, es un impuesto que no hubiese sufrido tanto la recaudación si hubiese tenido una participación mayor en los recursos tributarios de la provincia. Entonces, ¿cuánto debería haber sido el monto de ingresos, el ingreso impositivo por el impuesto inmobiliario para dar vuelta a la torta, ¿sí? Para que esa participación fuese ampliamente correspondiente al impuesto inmobiliario y una minoría correspondiente a ingresos brutos? Bueno, cada uno de nosotros, por el cedulón que paga, agrégale un cero. Debería haber pagado 10 veces más por año para que el financiamiento, para que el gobierno no pierda plata y simplemente se trate de un cambio en la composición de los recursos tributarios desde ingresos brutos hacia el inmobiliario. Uno debería haber pagado 10 veces más impuesto inmobiliario. Está bueno por ahí hacer el ejercicio de la cantidad de cosas que uno le hubiese empezado a reclamar al gobierno provincial en este caso, pero aplica a los gobiernos municipales, la cantidad de bienes y servicios públicos que uno hubiese empezado a reclamar si está pagando esta cantidad de dinero. Y la está pagando uno. Lo que pasa es que lo paga cuando va a comprar, lo paga con las tasas de comercio e industria de los municipios, lo paga con el IVA, lo paga con ingresos brutos. Si uno tuviese en cuenta eso a la hora de pagar el inmobiliario, seguramente el reclamo hacia una mejor calidad de bienes y servicios públicos sería más directo, ¿sí? A esto íbamos con el tema de transparentar la carga tributaria. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer para lograr esto? Digo 10 veces más como algo idílico, ¿verdad? No, es muy poco probable hacerlo de una a esto, ¿sí? Debería haber un plan gradual. En el año 2016 se firmó entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales, casi todos, creo, menos San Luis, creo que San Luis, se firmó el consenso fiscal, en donde uno de los puntos era ir reduciendo paulatinamente, mediante un esquema predefinido, la carga impositiva de ingresos brutos y aumentar la participación del inmobiliario. Todo esto que yo les estoy diciendo, por supuesto, no lo invento yo, sino que es una recomendación de política pública de larga data en nuestro país. Y se plasmó con ese acuerdo, ese consenso fiscal firmado en el año 2016, que después quedó detonado por la crisis desencadenada a partir de 2018. Se avanzó un poquito durante 2017, que fue un año relativamente bueno en términos económicos, pero con la crisis desatada en 2018-2019 se fue el diablo este acuerdo. Las provincias dejaron de hacer planes para actualizar el valor de la tierra y empezaron a echar mano a otros impuestos que estaban previstos que se redujeran en el consenso fiscal. Y ya en el año 2020 o finales de 2019 directamente queda suspendido el consenso fiscal en estos puntos clave que les estoy diciendo. Entonces, bueno, lamentablemente en crisis se caen todos estos esfuerzos que por ahí cuestan mucho realizarse. Pero bueno, ¿cómo podríamos hacer entonces para aumentar la recaudación del inmobiliario en relación a ingresos brutos? Paulatinamente, en el tiempo, mediante una estrategia de largo plazo, etcétera. Se pueden tomar dos caminos. El primero sería actualizar alícuotas o bases imponibles según coeficientes. O sea, yo podría decir, ustedes saben, un impuesto se compone de la base imponible, en este caso supongamos la tierra, y una alícuota que va sobre esa base imponible. Entonces pagamos el 1% del valor del terreno, supongamos, en un impuesto inmobiliario. Uno podría aumentar alícuotas. Aumentar alícuotas tiene un límite. ¿Sí? Yo no puedo pasármela con un país con la inflación que tiene Argentina, yo no puedo pasármela aumentando alícuotas porque voy a terminar cobrando, si yo dejo la tierra valuada en australes,
y voy cobrando aumentando alícuotas, voy a terminar pagando una alícuota de 13 millones por ciento. Entonces no tiene mucho sentido. Lo que suelen hacer las jurisdicciones municipales y provinciales es actualizar la base imponible con coeficientes. Entonces, año a año dicen, bueno, yo tengo una evaluación hecha en la década de los 90. Esa evaluación de la tierra, si la inflación fue del 50%, la multiplico por 1,5. Actualizo todo con un coeficiente, voy subiendo a la par de la inflación. Y esto fomenta mucho la inequidad. Ustedes tengan en cuenta los últimos revalúos que se hicieron. En el caso de Córdoba datan de la década de 90, de 1994. Imaginemos la ciudad de 1994 y la comparemos con la de hoy. Lo que hoy vemos todos desarrollos inmobiliarios de alta calidad en la periferia de la ciudad, barrios cerrados, country, etcétera, complejos de edificios, incluso en altura, en aquel momento, en la década del 90, no existían. Eran tierra, a veces, dedicada al uso productivo de cinturón verde y a veces tierra totalmente improductiva en esa década. Entonces, la evaluación que se asignó en aquel momento, en términos relativos, era muy baja en relación a lo que vale hoy, en términos relativos, insisto. O sea, no sé, un barrio consolidado de la ciudad, en aquel momento, en la década del 90, salía 15 veces más el metro cuadrado de lo que estaba en la periferia. Y hoy por hoy esa relación no es tan, no sé si es 15 veces más, incluso se puede haber equiparado o dado vuelta en algunos casos. Entonces, actualizar permanentemente con coeficientes a largo plazo, o a bastante corto plazo, de hecho, ya en 3, 4, 5 años, la dinámica urbana va haciendo que esa evaluación quede desactualizada en términos del movimiento, de la evolución de la ciudad, y se vuelve un impuesto regresivo, porque sobre todo en Latinoamérica, en donde la gente de mayor poder adquisitivo tiende a expandirse hacia afuera. Entonces, en esa tierra barata, valuada hace 30 años, se asientan hogares con muchos recursos y termina siendo regresivo el impuesto si actualizamos con bases imponibles. Por eso les decía que bien diseñado es un impuesto que es progresivo, pero mal diseñado no, es un impuesto regresivo. El camino que nos queda es el revalúo inmobiliario, es decir, hacer un estudio periódico en donde se puede estimar el valor de la tierra. Pero acá hay un problema. No hay capacidad institucional en los niveles del Estado para hacer esto. Se hace necesaria una vinculación con la universidad. Con el consenso fiscal del 2016 se crea un organismo que tuvo vida corta y no muchos pulsos en el medio, que se llamó OFEBI, Organismo Federal de Evaluación de Inmuebles, que tenía el objetivo de homogeneizar las evaluaciones. O sea, si íbamos a ir hacia un lugar en donde iban a bajar los ingresos brutos e iba a aumentar la participación del inmobiliario en todas las provincias estaban en la situación que yo les comentaba de Córdoba. El valor de la tierra tenía 30 años o más en algunos casos. Entonces se hacía necesario actualizar los valores de la tierra. ¿Qué pasa? La jurisdicción encargada de evaluar la tierra es la provincia, son siempre las provincias. Entonces no puede la nación establecer un mecanismo de actualización de los valores del suelo sin acordarlo con las provincias. Entonces se creó este organismo que tenía la misión de homogeneizar metodologías para reevaluar. Claro, no se sabía cómo hacer, porque quienes participaron del revalúo en la década del 90, en algunas provincias, ya están jubilados. Y aparte las tecnologías de información son distintas, las herramientas son distintas. Hoy se pueden hacer muchas cosas que en aquel momento no se podían. Entonces esa capacidad de innovación se había perdido en el Estado, en las reparticiones públicas se había perdido. Y es ahí donde entra el caso de Córdoba, que es un proyecto que a partir del año 2017 se dedicó a actualizar los valores de la tierra, en el cual yo participé y participo a través de una consultoría con PNUD. Yo coordino un equipo que es el equipo de modelización estadística en los revalúos de la provincia de Córdoba. Entonces, todo esto surge con una vinculación entre el nivel de Estado, en este caso la provincia de Córdoba, con la universidad. ¿Sí? ¿En dónde están las capacidades que el Estado no tiene? En este caso, bueno, estaba en la universidad. Y se enmarca todo en el marco de un proyecto PNUD. Y así se emprendió este revalúo inmobiliario, que es en base en parte a la experiencia que les estoy contando.
Decíamos, actualizar por coeficientes tiene peligros. Fíjense acá, bueno, esto es una nota que escribí para el diario Perfil a principio de año. En una década, el valor de la tierra de la ciudad de Córdoba aumentó en dólares un 116%. Pero fíjense que ese aumento no es homogéneo. Miren, no sé si se ve mi mouse, espero que sí. Miren el sudoeste de la ciudad de Córdoba, lo más rojo es más aumento de la tierra. Acá hay todos convenios urbanísticos dados por la gestión de Mestre a grandes desarrollistas inmobiliarios, ¿sí? Esto bastante, creo que está judicializado en parte también porque es el causa de la cañada y hay un estudio de impacto ambiental muy cuestionado que aparentemente, bueno, si llenamos de pavimento todo esto se nos va a inundar la ciudad. Pero acá, a muy corto plazo, vamos a ver una expansión de la mancha urbana hacia este sector. Entonces el valor de la tierra, que ahí hace 30 años o hace 10 años valía nada, hoy vale muchísimo. Se revalorizó mucho por una decisión gubernamental de cambiar el uso del suelo hacia ahí, hacia ese lugar. Y lo vemos en toda la periferia, sobre todo en la parte de los countries, acá en la zona de La Calera, o en esta zona industrial de los alemanes, ¿sí? De los bulevares. Y hacia adentro de la ciudad, en la parte más consolidada, los aumentos fueron más modestos, mucho más modestos. También hay obras públicas que inciden fuerte en el valor de la tierra, caso de Chateau y de toda la extensión de la circunvalación, ¿sí? Se va metiendo los aumentos de valor hacia ese sector. Y en otros sectores de la ciudad se ha deprimido mucho, ¿sí? El caso de Joffre, si bien la tierra no baja generalmente en dólares, no baja mucho, o generalmente no baja de valor en dólares, vemos que en términos relativos toda la parte noreste de la ciudad ha quedado muy rezagada en relación a otros sectores. Entonces, si venimos hace 10 años actualizando el valor de la tierra con coeficientes, vamos a empezar a tener una carga tributaria inequitativa, ¿sí? Decíamos, realizar un revalúo de la tierra. Ese es el camino. ¿Pero qué implica? Primero, decisión política. Hay muchísimos intentos de actualizar el valor de la tierra que mueren en un debate legislativo. Santa Fe, la provincia de Santa Fe tiene un revalúo hecho hace 7 años, muy interesante, con redes neuronales, con técnicas bastante de primera línea, y lo tienen dormido en el debate legislativo. Tiene la aprobación de una de las cámaras y la otra cámara no le saca la aprobación. Entonces, si no hay decisión política de acompañar esto, generalmente son intentos técnicos que mueren antes de nacer, ¿sí? Tiene que haber una decisión política fuerte de encarar este proyecto y de hacerse cargo, ¿sí? Porque no es fácil hacer un revalúo, el nivel de reclamos y los intereses que hay en torno a la tierra son muy grandes, ustedes se pueden imaginar. Entonces, no es nada fácil políticamente lograr ese apoyo político. Por otro lado, tiene que haber una viabilidad legal, tiene que existir un marco legal que le dé entidad al trabajo. ¿Sí? En Córdoba se tuvo que modificar la ley de catastro para poder hacer un revalúo, porque antes del año 2017 había juris, sobre todo para la tierra rural. Había juris, cuando digo juris es un encuentro entre actores con algún nivel de responsabilidad o interés en el sector, en donde todo el trabajo técnico se ponía arriba de una mesa y era sujeto a revisión del jury. Entonces el jury podía decir, no, acá está muy caro, bajalo, acá está muy alto, no, pero bueno, ahí es donde muere el trabajo técnico. Entonces tiene que haber una viabilidad legal que le dé sustento a lo técnico. Por otro lado, tiene que haber una viabilidad técnica, tienen que existir las capacidades para hacer esto desde adentro del Estado. Luego en la sociedad civil, ¿sí? Preferentemente fuera de las empresas. ¿Por qué? Porque la transparencia y la apertura de datos es otro aspecto clave. Cuando el Estado se vincula con el sector académico para buscar las competencias con las cuales no cuenta, se genera muchísima información, mucha información. Y esa información es un bien público, lo genera el Estado. No tiene por qué ser propiedad de una empresa. Hay algunas empresas, no son muchas, que se dedican a producir actualizaciones del valor de la tierra, por ejemplo, pero es llave en mano. Te entrego la actualización del valor de la tierra y el resto de la información anexa que se generó, que ya vamos a ver un poquito, queda perdida. Queda perdida y esa información es muy útil para otro tipo de políticas públicas, como por ejemplo políticas de uso del suelo, políticas habitacionales. Bien, voy a acelerar un poquito porque me va a retar Tomás, que me pidió 40 minutos. ¿Qué metodologías tenemos técnicamente para realizar un revalúo masivo? Podemos hacerlo con técnicas de econometría espacial que son por ahí las más
amigables desde la Facultad de Ciencias Económicas. ¿Sí? En la Facultad de Ciencias Económicas la formación en Córdoba, la formación econométrica es muy fuerte. Si bien no se ven técnicas de econometría espacial, concretamente, es muy orientado el análisis hacia las series de tiempo. La diferencia no es mucha. O sea, un economista que surge de la Facultad de Ciencias Económicas de Córdoba puede tranquilamente avanzar hacia técnicas de econometría espacial sin ningún tipo de problema. El tema es con estas técnicas son los problemas que están fuera de la muestra, o sea, son técnicas que sirven para comprender el fenómeno, para ver la causalidad, para ver cuál es el impacto del orden de magnitud de la incidencia de una variable independiente sobre el valor del suelo, pero no sirven para predecir fuera de la muestra. ¿Sí? Si yo armo un modelo con una serie de datos, con una muestra tomada en el territorio, y lo aplico a ese modelo para predecir datos que no estaban en mi muestra, voy a errarle muy feo, porque no son técnicas desarrolladas para esto. Por otro lado, tenemos técnicas geoestadísticas, que son técnicas, esencialmente técnicas de interpolación, no lineal. El problema con estas técnicas es que requieren una gran cobertura de datos en el espacio. Y si yo estoy haciendo un relevamiento del mercado para estimar el valor de la tierra, voy tomando observaciones, un lote en venta acá, un lote en venta allá, un lote en venta un poco más allá, y cuando quiero valorar la tierra en los centros urbanos consolidados no hay tierra. Entonces ahí no tengo muestras. Y es ahí donde hago agua con este tipo de técnicas de interpolación, que son técnicas geoestadísticas. Lo que nos queda son técnicas de machine learning, que sería aprendizaje automático. Son técnicas algorítmicas en donde uno no le impone el modelo inicialmente, sino que el modelo surge, o sea, la forma funcional que rige las relaciones entre variables independientes y valor del suelo, surge de los mismos datos y puede ser variable en el espacio. Esto nos da una capacidad predictiva muy grande fuera de la muestra, pero la contra es que al no haber una forma funcional no puedo establecer precios hedónicos como si lo hiciese con un modelo estadístico clásico, con una técnica econométrica. No tengo una función que me diga cómo se relacionan las variables con el valor del suelo. Tengo una muy buena predicción, pero no sé cómo explicarla. Esa es la contra. Bueno, en el caso de Córdoba, la experiencia que voy a pasar a comentarles ahora para ver cómo estimamos el valor del suelo, nosotros elegimos esta última estrategia, ¿sí? La de Machine Learning. ¿Cómo podemos hacer para estimar el valor del suelo a través de Machine Learning? Bueno, la lógica es la misma que cualquier problema estadístico usual. Tenemos una muestra en el territorio, una muestra de datos de lotes en venta, en donde tenemos el valor de la tierra por metro cuadrado y tenemos distintas características territoriales que a priori podrían llegar a explicar la conformación del valor. Y por otro lado, debajo de esa muestra tenemos toda nuestra población, todo lo que queremos predecir, en donde tenemos todas estas variables explicativas, pero no tenemos el valor del suelo, que es lo que queremos obtener. Bueno, metemos la muestra dentro de un algoritmo y ese algoritmo nos va a devolver las relaciones matemáticas que rigen las relaciones entre estas variables, valga la redundancia, y voy a poder predecir el valor del suelo. ¿Sí? Vamos a ver qué acabo de decir que tiene pinta de trabalengua. Primero, ¿qué variables uso? ¿Qué variables puedo utilizar para estimar el valor de la tierra? Muchas. ¿Sí? Es mucho lo que se puede hacer. Acá empieza lo que un gran amigo mío, que espero que esté conectado, llama el arte de modelar. Primero podemos hacer uso de la base catastral. La base catastral es el parcelario, es el dibujo. El catastro de las ciudades tiene dibujado las parcelas, ¿sí? Los lotes, la forma de todas las parcelas, y tiene, bueno, por supuesto, su superficie, tiene si es un lote construido o no, tiene la cantidad de metros edificados, etcétera. Hay mucha información ahí. Entonces, en base a esa información podemos calcular cuál es la densidad construida en el entorno de cada parcela, ¿sí? Podemos hacer un buffer de 50 metros a cada muestra y contar la cantidad de metros cuadrados edificados que hay en ese buffer, y ese buffer que sea móvil. Podemos contar la cantidad de baldíos que hay en el entorno, el tamaño promedio de los lotes, muchas cosas. Por otro lado, podemos hacer distancias a hitos urbanos importantes, ¿sí? Al centro, a las vías principales, a las vías secundarias, al río, vía de ferrocarril, a la ruta, etc. Calcular distancias a esos hitos urbanos. Entonces tenemos variables de entorno y variables de posición relativa. Y podemos hacer también uso de imágenes satelitales. Si uno le enseña a un algoritmo a distinguir que un píxel es construido, algo que para el ojo humano es inmediato, uno mira Google Maps, ve la ciudad y sabe qué es la mancha urbana y qué es el campo que se mete entre medio de esa mancha, uno lo detecta automáticamente. Eso para una computadora es imposible. Uno le tiene que enseñar, tiene que entrenar a un algoritmo para que aprenda
que este píxel que estoy viendo acá es un píxel que está construido o que es un píxel que no está construido. Pero una vez que aprendió eso la computadora, está en condiciones de hacer algo que el cerebro humano no puede, que es en una fracción de segundo calcular un área. Por ejemplo, ¿cuál es el área construida de toda la ciudad? Y calculo los píxeles construidos y hago una operación geométrica y se calcula en 2 segundos. Algo que para el ojo humano es imposible. Entonces, con esas variables satelitales, también que son de libre acceso, puedo generar muchísima información anexa en términos de variables independientes. Todas estas variables explicando el valor del suelo. Esa sería nuestra forma funcional de estimar. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, yo les voy a contar algo que probablemente vieron en la facultad en estadística. Espero que lo hayan visto. Árbol de regresión o árbol de clasificación, CART, por sus siglas en inglés. Es la inteligencia artificial más tonta. Es un algoritmo que tiene la misión de dividir la muestra, mi muestra de lotes en venta, dividirla recursivamente en dos subconjuntos en donde cada uno de ellos tiene que ser sumamente heterogéneo entre sí y homogéneo dentro de sí. O sea, voy a dividir mi muestra en 2 pedazos, siendo estos pedazos lo más distintos posible que se pueda, entre sí y adentro de sí lo más homogéneo que se pueda. Y esa medida de heterogeneidad o de homogeneidad puede ser, por ejemplo, la varianza. Voy a maximizar la varianza entre grupos y minimizarla dentro de cada grupo. ¿Y cómo procede el algoritmo? Bueno, todas estas variables independientes que les comenté, el algoritmo empieza a escanear en todo el rango de variación, para todas las variables. Entonces arranco, por ejemplo, por la distancia al centro. Me fijo, distancia al centro 10 metros. Y meto para un lado lo que está adentro de esos 10 metros y para el otro lado lo que está afuera de esos 10 metros y mido las varianzas entre grupos. Después hago lo mismo para 15 metros, para 20, para 30, para 50 metros. Voy metiendo para un lado lo que está dentro de 50 metros y para otro lado lo que está afuera de 50 metros y anotando la varianza. Y una vez que termine con todo el rango de variación de la distancia al centro, cuando llegue a 3 kilómetros, paso a otra variable, distancia, vías principales, por ejemplo. Y así, se va repitiendo el proceso iterativamente, y una vez que termine de escanear todas las variables en todo su rango de variación, escojo aquella variable en el punto de corte que me permite maximizar la varianza entre grupos y minimizarla dentro de cada uno de ellos. En el caso del ejemplo, este es un ejemplo de un árbol de regresión para la ciudad de San Francisco, en Córdoba. Y lo que vemos es que acá arriba tengo el 100% de mi muestra con un valor promedio de 1.834 pesos, y la variable mejor posicionada para hacer este primer corte es la distancia al centro. ¿En qué punto? En 926 metros. Para más de 926 metros tengo una cosa, menos de 926 metros tengo otra cosa. Y esas dos cosas son 2 grupos muy distintos, en donde en el primero tengo un valor promedio de 1.388 pesos y en el otro grupo tengo un valor promedio de 6.279 pesos. Son muy distintos, ¿no? El valor promedio casi que es 5 veces más alto en uno que en otro. Y el algoritmo sigue, cada uno de estos grupos nuevos los sigue discriminando de 2 en 2. Y este árbol se sigue formando y podría llegar mucho más abajo, pero por simplicidad expositiva lo corté acá, en donde tenemos 5 hojas finales, en donde se puede ver que, por ejemplo, para la ciudad de San Francisco, el valor más bajo, 1.061 pesos, es aquel que se da en la zona que está lejos del centro, a más de 926 metros, de vuelta, muy lejos del centro, ¿sí? A más de 1.585 metros, y lejos de la ruta, a más de 1.610 metros. Y por otro lado, la parte más cara de la ciudad está cerca del centro, a menos de 926 metros, y cerca del Parque Industrial de San Francisco, que es una zona que está cerquita del centro también, ¿sí? Fíjense que acá ya no nos importa la correlación, no nos importa la multicolinialidad, no nos importa absolutamente ninguno de los supuestos que nos restringen en las técnicas econométricas más clásicas. Nos libramos de todos esos supuestos. Acá ya hay no linealidad, porque el hecho de que se repitan 2 veces las variables hace que el problema sea no lineal. Bueno, el tema, ¿cómo voy a predecir el valor del suelo? Entonces, supongamos que me encuentro con un lote que está a menos de 926 metros del centro, o sea, me voy por este lado, me voy por este camino, y que está lejos del parque industrial, a más de 3.000 metros. Entonces me vengo para este otro lado, más de 2.836 metros de distancia de zona industrial. Entonces el valor que le voy a asignar a los lotes que cumplen con esas características es 5.450 pesos, que es el promedio de los que cayeron acá en la muestra.
Problema con esto, fíjense que tengo 5 cajitas en donde puede caer cada lote nuevo que yo vaya a predecir que vaya siguiendo estos caminitos. Y eso me genera una zona homogénea. ¿Sí? Todo lo que está acá pintado de rojo está a menos de 926 metros del centro y todo vale lo mismo. Todo vale, vuelvo, 7.938 pesos. Todo esto. Y eso puede estar muy bien, sería un avance en relación a tener valuaciones totalmente desactualizadas, pero es medio feo, ¿no? O sea, es un poco inequitativo que la persona que está en el borde de esta mancha roja pague lo mismo que alguien que está en el hotspot, digamos, en el centro de la ciudad. Entonces, vamos a darle un poco de más variabilidad a esto. Y hacemos algo que se llama Random Forest, que es una generalización de los árboles de clasificación, en donde en vez de un árbol, voy a correr, por ejemplo, 1000 árboles de clasificación similares a este que dijimos recién. Y ustedes me van a preguntar, che, Juan, pero ¿cómo vas a hacer si recién usaste todos tus datos y todas tus variables y generaste un árbol? ¿Qué hacemos? ¿Buscamos más datos? Y es imposible, sale un esfuerzo enorme. Entonces, ¿qué hacemos? Simulamos la aleatoriedad mediante Bootstrap. ¿Qué quiere decir esto? Saco, por ejemplo, un 10% de mi muestra original, la saco, y a ese 10% que saqué lo relleno repitiendo algunos de los datos del 90% que quedó. Y no solamente eso, sino que también voy a limitar aleatoriamente la cantidad de variables que voy a escanear para ver dónde puedo hacer la mejor partición en cada uno de estos nodos. Entonces, de las 20 variables originales que tengo, en este árbol que voy a crear ahora, entran 15 aleatoriamente, sin reposición. Meto la mano en el bolillero y saco. ¿Sí? Así elijo 15 variables de las 20 originales. Y de esta forma, este proceso es aleatorio y me permite generar millones de árboles si quiero. ¿Sí? Va a ser muy raro que se repitan algunos. Entonces, de esta forma, cada nuevo lote que voy a predecir, su valor que quiero predecir, va a recorrer el caminito de cada uno de estos 1000 árboles y estos 1000 árboles van a ser diferentes. Entonces, cada uno me va a arrojar una predicción distinta. ¿Qué hago? Tomo el promedio. El promedio de las predicciones de estos 1000 árboles artificialmente generados va a ser el valor predicho para esa parcela nueva que no estaba en la muestra. Entonces, paso de una situación como esta, en donde vemos las zonas homogéneas que se generaban con el árbol de clasificación, paso a una situación mucho más consistente. ¿Sí? La generalización del algoritmo Random Forest es mucho mejor. Es mucho mejor. ¿Sí? Es acá donde alcanzo la potencialidad del Machine Learning, en donde se alcanza una predicción mucho más consistente que otras técnicas, por ejemplo, el árbol de clasificación, y ni que hablar de las técnicas de econometría más clásicas, ¿no? Bien. ¿Cómo sé, más allá de que esto que estamos viendo en pantalla sea más lindo que esto que vemos ahora, más allá de que a mí me guste más, tiene que haber una métrica de error que me permita conocer si realmente es mejor? Bueno, aplico lo que se conoce como validación cruzada, uno de los inventos más importantes en lo que es ciencia de datos y machine learning. Validación cruzada consiste en superar todas las limitaciones que tiene el R cuadrado para los economistas. Yo salí de la facultad casado con el R cuadrado y después me di cuenta que no, por favor, es una medida espantosa para medir la calidad de un modelo. Me quedo con una KI que toda la vida. O con esta técnica que se llama, esta métrica que se llama MAPE, Mean Absolute Percentage Error, que sería error relativo promedio en valor absoluto. ¿Sí? La fórmula es esta. ¿Cuánto en promedio el modelo predice en relación al valor observado y en valor absoluto? ¿Sí? ¿Cómo calculo esta métrica? Bueno, saco un 10% de mis datos, entreno mi algoritmo, este Random Forest que hicimos recién, lo entreno con ese 90% de datos que me quedaron y voy ahora sí, con este modelo entrenado, a predecir ese 10% que dejé afuera. Si yo no hiciera esto, le estoy pidiendo al modelo que prediga con las mismas cartas que le mostré para entrenarse. Si yo entreno el modelo, le muestro las cartas y después le digo que prediga esas cartas, el nivel de error va a ser bajísimo. Pero pues, muy probablemente en el entorno de ese dato, acuérdense que este es un problema territorial, en el entorno de ese dato no vas a tener error, pero a medida que me voy alejando me puedo ir para cualquier lado. Y ese error es el que yo quiero conocer, lo que está lejos, donde no tengo información territorial. Entonces hago esto, saco un 10%, con el 90% entreno mi modelo, predigo ese 10% que saqué. Después meto ese 10%, saco el 10% restante y vuelvo a repetir este proceso hasta que todos los datos fueron evaluados fuera de la muestra. Y ahí calculo el promedio de esos errores.
Y ahí tengo una métrica de cuál es el potencial de error de este modelo, no en el entorno de cada dato, sino en los lugares donde no tengo datos, porque esa fue la situación que acabo de simular sacando una parte de mi muestra. Ejemplo de aplicación de todo esto. Hay muy poco. Les muestro lo que hicimos en Córdoba. Esto lo pueden ver ustedes en mapascórdoba.gov.ar, que es un proyecto de IDECOR, en parte financiado por PNUD. Acá tienen mucha información territorial, ¿no? Tienen el catastro online para calcular las variables que les decía recién. Bueno, ni hablar de lo rural, humedad del suelo. Hay un mapa de inmobiliario cumplidor en donde está rojo el que debe, no vale ver los vecinos. Y tenemos, por ejemplo, valor de la tierra urbana. Todo esto se puede descargar, ¿sí? Son datos abiertos, a lo que hacía referencia hace un rato. Fíjense la importancia que puede llegar a tener esto para la gente que estudia vivienda y hábitat. Bueno, y acá tenemos, está medio lenta mi conexión, les decía, pero esto debería andar rápido. Este es el mapa de valor del suelo de la ciudad de Córdoba, ¿sí? En el año 2019. Y vamos, no sé, para Carlos Paz, por ejemplo, qué es eso. Estamos acá en Carlos Paz, ¿sí? Está toda la provincia, toda la evaluación de la tierra urbana para toda la provincia. Y también tenemos, con técnicas muy similares, los valores de la tierra rural. Acá tenemos los valores de la tierra rural. Se estimó con algoritmos muy parecidos, pero por supuesto con otras variables explicativas, ¿no? Nada más que acá se aplicó una grilla de 25 hectáreas. ¿Sí? Cada cuadradito, eso que ven ustedes que parece un píxel, es una grilla de 25 hectáreas en donde adentro el valor es homogéneo para todo el territorio que está ahí adentro. ¿Sí? A ver si se actualiza rápido, lo dejo, si no lo voy pasando. Bueno, pueden ustedes chusmear ahí, está medio sucia la visión con el tema de las parcelas. Pueden ustedes ir viendo y chusmeando toda la información que hay acá en mapascórdoba.gov.ar, que es donde se han plasmado no solamente los valores de la Tierra, sino toda la otra información que se fue generando en forma anexa a este estudio, más otra información más que decidió ir cargando IDECOR, que es la infraestructura de datos espaciales de la provincia, y se ha ido compartiendo todo con la sociedad acá para que se pueda hacer uso de esa información que es un bien público. Bien. Entonces, consideraciones finales. Esto cuesta, por supuesto, lo que yo les acabo de decir, cuesta mucho más trabajo que actualizar ingresos brutos con no inflación, porque tengo que tener una vinculación relativamente estable con la universidad o con proyectos del estilo de que le acabo de comentar, mientras que ingresos brutos se actualiza sentándose y viendo cómo pasa la inflación, porque si es un impuesto que grava la facturación, al aumento en la base imponible me lo hace el empresario cuando aumenta el precio de lo que vende. Entonces, no cuesta nada actualizar ingresos brutos en un periodo inflacionario. Argentina vive en inflación. Estos proyectos, en cambio, actualizar el valor de la tierra requiere un remo anual muy grande para realizar todos estos trabajos y que tengan una calidad técnica aceptable para poder ser puestos en valor. Pero ganamos más equidad en la recaudación, muchísima más equidad. Tenemos menor exposición al ciclo económico, que era lo que decíamos al principio. Hay una mayor transparencia y vinculación entre impuestos y control ciudadano. El ciudadano, si está pagando 10 veces más de inmobiliario, muy probablemente me reclame mucho más de lo que me reclama pagándome ingresos brutos, porque se diluye la responsabilidad fiscal en ese sentido, la responsabilidad del cobro. Acá es mucho más directa la asociación y es mucho más deseable como ciudadano que eso suceda, ¿no? Yo no creo que a ninguna persona con poder de gestión, digamos, a ningún político le gustaría eso, pero como ciudadano sería lo más deseable, ¿sí? Contar con la capacidad de que el contribuyente esté en condiciones de saber exactamente cuánto me aporta y qué es lo que me puede exigir a cambio de eso. Y por último, y no menos importante, cuando grabamos la tierra y dejamos de grabar las ventas, tenemos una mucho menor distorsión en precios relativos. Y si me permiten, por último, para no dejar rengos, vamos a ver un pequeño ejemplito en R para desmitificar un poquito esto que yo les acabo de contar. Por supuesto, no puedo ir explicando paso a paso como si fuese un tutorial de R, pero quiero contar como para que vean que no es nada del otro mundo, ¿verdad? ¿Acaso lo que voy a hacer en esta instancia es estimar un modelo
en base a estos datos que ven acá. Esta es la localidad de Río Tercero y tengo una muestra, ¿sí? En donde el dato más caro vale 11.000 pesos, ¿sí? Y en la periferia tengo valores, por ejemplo, de 900, 10 veces más chicos, ¿sí? Son valores mucho más bajos. Entonces, en base a esa muestra, que tiene muchas variables independientes atrás, voy a entrenar dos algoritmos para ver cómo predicen el valor del suelo. Uno va a ser el árbol de regresión que vimos recién y otro va a ser Random Forest, pero acá el cielo es el límite, hay 1.000.000 de algoritmos que podría aplicar. Entonces, lo que voy a hacer ahora es hacer un proceso de validación cruzada. Esto que está sucediendo acá en la computadora lo que hace es, a esta fórmula, que van a ver ahora, en donde el valor del suelo, valor unitario de la tierra, BUT, eso que está ahí, es explicado por todas estas variables, distancia a zonas deprimidas, porcentaje edificado en el entorno, distancia de vías principales, tamaño promedio de los lotes en el entorno, muchas variables, incluyendo incluso las coordenadas. Voy a correr dos algoritmos. El primero va a ser Random Forest y el segundo algoritmo va a ser un CART, ¿sí? RPART. Esto, si yo no estoy consumiendo toda la memoria como lo estoy haciendo, debería durar 15 segundos. Y ya vamos para 30. Así que espero que prediga pronto. A ver, vamos a ver el uso de la memoria. Y sí, estoy casi en un 80% de uso de la memoria, así que se va a demorar un poquito. Esto debería demorarse 15 segundos sin estar compartiendo la pantalla ni haciendo un uso intensivo de Meet. Una vez hecho eso, se recupera el valor de la predicción y se pueden proceder a hacer la estimación de los modelos. Bien. Termino. Y voy a ver cuál fue el error de estos modelitos. Esto es código, no es nada del otro mundo. Acá tenemos que el modelo Random Forest predijo el valor de la Tierra en una validación cruzada, o sea, prediciendo datos fuera de la muestra, con un error del 21%, más o menos 21%, mientras que el árbol de clasificación tiene un error mucho más alto, 32%. ¿Sí? Y vamos a verlo en el mapa. Ya que estamos, vamos a predecir estos dos algoritmos para ver cómo se puede apreciar, digamos, cuáles son las diferencias entre ellos en el territorio. Ahí está. Vemos, entonces, la predicción de Random Forest varía entre 500 pesos y 8.900. Y la del árbol de clasificación, que de Zapa lo podemos ver acá, este es el arbolito de clasificación para esos datos que veíamos recién, me predice valores que van entre 938 pesos y 6.500. Fíjense, la variación del CART es mucho menor que la de Random Forest. Bueno, y vamos a verlo en el mapa. Por ahí la forma más vistosa de verlo es en un mapita. Muéstrame el mapa. Ahora lo vamos a sacar al browser. Fíjense que en 2 minutos y con la computadora bastante lenta, estimamos el valor de la Tierra en Río Tercero. ¿Sí? Por supuesto que detrás hay un trabajo de generación de información bastante grande, ¿no? Eso que ven acá es la estimación de CART del árbol de clasificación. Fíjense que me genera casi 3 zonas. Fíjense el valor en todas estas celdas verdes son 1.608. Acá cambia un poquito, pero son valores muy repetidos. Acá en estas dos celdas tengo el mismo valor, acá también, acá también, acá también. ¿Sí? Siempre 1.608. Y toda esta zona me quedó con el mismo valor. En cambio, cuando voy a la predicción de Random Forest, ya tengo una cosa, un gradiente. ¿Sí? Ya no veo más el mismo valor. Veo cosas que van cambiando. 1999, 1824, 1802, 1700 y así. Desde 8.000 y pico de pesos, mientras me voy alejando de la ciudad, voy teniendo valores cada vez menores. ¿Sí? Y así ya tenemos una estimación bastante consistente del valor de la Tierra en la ciudad de Río Tercero, usando no muchos datos, poquitos, a ver cuántos usamos.
86 datos nada más usamos y 25 variables independientes. Esto se puede hacer con mucho más datos haciendo scrappy de páginas web y bajando avisos clasificados, pero en las ciudades chicas como Río Tercero por ahí es muy difícil. Y aparte, es una buena estrategia usar datos estructurados para el valor de tierra y no usar Big Data, ¿sí? Hay que tratar de usar datos estructurados para no meterle pata y no cargar algún sesgo que pueda haber dando vuelta en la información. Bien. Perdón si los mareé. No sé, Tommy o Juli, si hacemos preguntas, como ustedes digan. Sí, ahí, ¿cómo está, Juan? Ahí Santiago quería hacer una pregunta ahí por el chat, yo después tenía un comentario y una pregunta, así que Santiago, si preferís hacerlo por el chat o levantar el micrófono, vos decime. Dale, si se puede, la digo. Bueno, primero, gracias. Estuvo buenísima a mí la charla, me gustó mucho. Gracias. Te quería hacer un par de consultas. Primero, cuando hiciste lo de los campos, o sea, vos entiendo que, como dijiste recién, usás datos de scrapping. Eso, bueno, si vos tomás un solo año, ¿es correcto si, por ejemplo, vos decís un campo, yo te digo cómo lo pienso yo la evaluación de un campo, ¿no? Es el flujo futuro de fondos, ¿no? Entonces, si la soja vale 500, no es lo mismo que si vale $300. Eso, digamos, te obligaría a reestimar el modelo de distintos años y tratar de tener en cuenta esa variable. No sé si eso es medio complicado, capaz no es el contexto de esta charla para charlarlo, porque era más introductorio, entiendo, y yo ya vengo también laburando temas similares, por ahí no es el contexto, pero si capaz tenés el paper o algo para leer y cómo abordarías ese tema, me gustaría escucharlo. Mira, después, si podés dar alguna sí. dirección de algún paper, me gustaría leerlo. Muchas gracias. Dale, mira, el tema, hay tres grandes formas de evaluar un campo, ¿no? O un lote urbano. Puede ser por el método de la renta, que es esto que estás diciendo vos, hacer un descuento del flujo de fondos futuro. Puede ser por método comparativo. Sí, esos son los dos que más se usan en realidad. El tema con esto que decimos nosotros es que es un revalúo masivo. Entonces, por ahí te vas a encontrar, en la tierra rural por ahí es más difícil de que suceda. En lo urbano sí puede pasar que vos vayas a una zona de la ciudad y digas, che, esta parte de la ciudad le quedó alta o baja. Y sí, está todo metido adentro de ese error del 20% que te mostré. Como es masivo, no podemos hacer una aplicación masiva del método de la renta, ¿sí? Actualizar flujo de fondo, sí podríamos hacerlo para un campo hipotético, pero después también tenés distintos tipos de cobertura, o sea, puede haber maíz, puede haber trigo, puede haber soja, generalmente maíz, soja, pero si nos vamos para el lado del noroeste tenemos cabras, entonces tenemos que tratar de dar cuenta de toda esa heterogeneidad del sector. Lo que hicimos nosotros fue ir, en vez de por el método de la renta, que es a donde vos estabas apuntando, fuimos por una especie de generalización del método comparativo. Entonces, durante el año 2018 se relevaron todos los campos, los que pudimos capturar, campos en venta, no haciendo scrappy, porque las operaciones de compra-venta de tierra rural son opacas, ¿sí? O sea, no se publican. ¿Quién te va a publicar? Son muy pocos los vendo campo en tal lugar. Opacas en ese sentido, ¿no? En el sentido de que no es pública la información. Es más charla de café. Entonces, bueno, hablamos con gente del sector, nos hicimos la información, creamos una aplicación web para que el colegio de agrónomos y algunas entidades rurales nos dieran información, ¿sí? Yo tengo información de que en esta parte vos podés seleccionar en dónde, con el dedito en el celular, y poner un precio. Entonces, de esa manera nos hicimos de mucha información y esos puntos georreferenciados con el valor de la hectárea puesto en ese lugar, fue los que tomamos como variable dependiente acá. O sea, no hay una lógica de actualización de renta futura. ¿Qué quiero decir? Si yo hago este proceso en el año 2018 y en el año 2019 la soja se cae a la mitad del precio internacional, ese revalúo ya queda viejo probablemente. ¿Sí? Hay que hacer otro. Como la intención es hacerlo año por medio, podemos apuntarle a
a este método más masivo y asentado en el método comparativo y no en el método de la renta. Y papers, sí, escríbame, les paso mi mail, ahora donde está el chat. Tengo un montón. Bueno, ahí te voy pasando el chat. No sé si más o menos respondí tu pregunta. Bien, Santi. Acaba el mail para que, si quieren papers o lo que sea, les paso. Buenísimo. Bueno, yo también tenía una pregunta. Yo estuve leyendo un poco superficialmente, pero la tesis tuya de maestría en administración pública, que se llama El impacto de las economías de aglomeración sobre la productividad de los aglomerados urbanos argentinos. Y me llamó mucho la atención en la primera parte que analizás mucho la cuestión más que nada urbana y a partir de este análisis desde la economía, del valor del suelo. Yo particularmente siempre es algo que estudié, pero muy enfocado desde la geografía o desde el urbanismo y de esto del pensar justamente más de las políticas públicas, del pensar la ciudad. Por eso para mí fue todo una revelación, un aporte muy interesante de poder aplicar estas herramientas más metodológicas, pero también estos debates de la economía en la cuestión de la productividad del suelo urbano. Eso como comentario que me pareció súper importante y un tema que realmente para pensar políticas públicas tiene que servir mucho. Y la pregunta venía más que nada por un dato que me llamó mucho la atención en otra parte de la tesis que hablas de los conglomerados de la economía argentina, de cómo se van generando distintos clústeres, que ahí vos hablas de que esa palabra le das un contexto específico allí, pero cómo es muy interesante que hay sectores y actividades económicas muy concentradas en distintas zonas geográficas, pero que después, cuando haces la suma total de todos esos clústeres, solamente te ve que representan el 1% del empleo total, que es el mismo empleo que representa, por ejemplo, el sector de las peluquerías y la belleza. Esa comparación me pareció como muy gráfica y esto lo escribiste en 2017. Mi pregunta más que nada es cómo ves desde 2017 esta parte, esa evolución, si has visto, si vos ves que en la proyección tiende a la concentración o tiende a revertirse de alguna manera. Sí, a ver, está buena la pregunta. Voy por partes. Me parece una pena, primero, que no haya un curso de economía urbana en económicas. Hay uno su programa es muy viejo y requiere actualización, ¿sí? Pero el profe que lo daba no está más, creo que falleció incluso. Y es una pena que no se estudie. En realidad todo esto tiene un porqué. Quien sea curioso, le recomiendo el libro de Fujita y Tissé. Fujita es el autor, que se llama Economía de la aglomeración, en donde ahí se muestra por qué la economía dejó de estudiar la Tierra. Ustedes cuando estudiaron Economía 1, Economía 2, vieron que las funciones de producción son función F de K y L, función de capital y trabajo, y desapareció la Tierra. Y porque la Tierra es un fenómeno muy incómodo para estudiar de la economía, porque la economía marginalista estudia factores móviles. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un problema de empleo en un lugar, es porque el salario ahí es muy alto y el mismo movimiento de la población va a hacer que se regule eso. Lo cual no es tan, obviamente no es tan así, pero la solución es mágica en la economía. Estoy hablando de la economía, por supuesto, no desarrollo avanzado, sino en la economía básica que vemos. No estudiamos la Tierra porque es muy incómoda, porque la Tierra no se mueve. Entonces la formación de valor en la Tierra siempre fue un problema. Fue un problema para Adam Smith, fue un problema para David Ricardo, fue un problema hasta para Marx, estudiar la conformación del valor de la Tierra. Y ni hablar, se te cae lo que se conoce como el primer teorema de la economía del bienestar cuando consideramos el espacio. O sea, el costo de transporte, vos lo metés en una función de producción y el primer teorema de la economía del bienestar se te cae, o sea, te quedas sin comercio. Si te quedas sin comercio, desaparece la economía como ciencia o como área de estudio, como campo de conocimiento. Entonces, bueno, estaría bueno ampliarla o nunca haber dejado de mirar eso desde económicas. ¿Sí? Lamentablemente se perdió. Pero estaría bueno que suceda, que alguien tome eso, que alguien de los profes que está hoy con cargo en económicas tome esa responsabilidad, lo estudie el tema y dé el curso. ¿Sí?
Dicho eso, quería hacer el reclamo. A mí me hubiese encantado estudiar economía urbana en la facultad. Dicho eso, vamos a la pregunta específica creo que era mi tesis de maestría. Yo por ahí escucho economías regionales en el ámbito urbano, no en lo rural, ¿no? Y me da un poco de gracia. La economía regional ha sido una bandera electoral, incluso de propuesta. Y cuando uno se pone a ver lo que son las economías regionales en las ciudades, son ínfimas en relación al empleo que generan. El 20%, y esto es en todas las ciudades, salvo en la ciudad autónoma de Buenos Aires, en todas las ciudades argentinas de más de 500.000 habitantes, el 20% del empleo lo genera en partes iguales la construcción y el servicio doméstico. ¿Sí? ¿Qué economías regionales? ¿Sí? Si vos te pones a ver, no sé, una economía regional, estoy hablando, insisto, de lo urbano, en el ámbito rural es otra cosa, pero una economía regional, para el caso de una ciudad como Río Cuarto, podría ser la agroindustria. Sí, 5% del empleo. El 20% es construcción y empleo doméstico. Entonces, estaría bueno que las políticas públicas estuviesen orientadas hacia ese sector, ¿sí? A garantizar el empleo en ese sector primero. Yo no estoy diciendo que las economías propias de cada ciudad no sean importantes, son re importantes porque hacen que se agregue más valor. Sí, por supuesto, yo querría tener un clúster tecnológico en Córdoba. Córdoba tiene un clúster, Córdoba Cluster Technology. Es re importante eso porque eso hace que la producción de la ciudad sea mayor, que sea de mayor calidad y que se generen empleos de mayor calidad si ese clúster crece. ¿Sí? Como universitarios estaríamos todos interesados en que eso suceda. Ahora, 2%, no llega al 2% el empleo que se genera ahí. Mientras tanto, y sin dejar de apoyar eso, pongamos el énfasis donde hay un problema serio, que es en la construcción y el empleo doméstico, que es el 20% del empleo, y el 20% más vulnerable y que menos derechos tiene. Entonces, ese sector, ese segmento laboral suele no tener una propuesta política electoral específica, como sí tienen los otros sectores que por ahí son mucho menos representativos, ¿no? Si ya terminó esta respuesta, Horacio quiere preguntar algo. No sé si quiere activar el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Bueno, primero que nada, estuvo muy buena la charla, muy interesante el tema. Y mi pregunta era la siguiente. Ahora, ¿cómo fue que tomaron la decisión de utilizar árboles de decisión, bosques aleatorios? O sea, ¿por qué esos algoritmos y no otros algoritmos de Machine Learning? Y la otra pregunta es parecida a la anterior, si tenías un repositorio de GitHub donde se podía ver algo del código. Eso no, gracias. Gracias, Horacio. Che, me río cuando me preguntabas porque en algunas reuniones que tuvimos con gente de FAMAF, una de las personas que ahora está en Canadá, ¿no? Pero había venido para dar un curso, se llama Pablo Duowe, nos decía que era un shopping de modelos. Porque en realidad hemos aplicado muchísimos algoritmos, no solamente, yo les mostré Random Forest porque generalmente es el que mejor resultado nos dio, pero le hemos dado vuelta han pasado muchos algoritmos por el análisis nuestro, y de hecho, bueno, hoy te digo con cuáles estamos trabajando para el revalúo que estamos haciendo este año. Random Forest, pero no sino uno que se llama Quantile Random Forest. Support Vector Machine, que tiene ventajas por la poca cantidad de datos con las que tenemos, generalmente no es Big Data lo que hacemos. Estamos trabajando con K-Nearest Neighbors, pero con kernel, digamos. Y para de contar. ¿Sí? Esos son los que más resultados nos han dado. Ahora hemos probado Partial Least Squares, que es una especie de regresión con componentes principales. Hemos probado redes neuronales. Hemos probado un montón. Y fue decantando en función de resultados, nos fueron llevando hacia el lado de estos métodos basados en árboles y el support vector. Digamos, esos son los que mejor resultados nos dieron y por eso terminamos yendo hacia ese lugar. Pero no dejamos de probar, ¿eh? Si nos enteramos, el otro día hablando con gente de Ecuador que está haciendo algo parecido desde la academia, nos enteramos que están usando otros algoritmos y lo vamos a probar también. Y si dan buenos resultados, adentro.
Por eso el chiste del shopping de modelos, digamos, si anda bien se compra, digamos, se usa. Y no podemos abrir el código porque es propiedad de PNUD. O sea, estamos haciendo el contrato que firmamos con PNUD, nos dice que toda la producción académica y todos los desarrollos que se logren desde el proyecto son propiedad de PNUD. Y generalmente, bueno, para publicar no tenemos problema, para publicar papers o ir a congresos, pero el tema del código hay que verlo ahí entre la provincia y PNUD a ver qué se decide. ¿Sí? Pero no es muy distinto de lo que te mostré recién. Es un bloque de código que lo que hace es separar en 10 grupos y deja un grupo afuera. Es un for, ¿sí? Un for each sería en R. En donde voy evaluando, voy entrenando el modelo con el 90% que me quedó adentro y prediciendo el 10% que me quedó afuera. Y así calculo el error y después en función de eso elijo el modelo y hago la predicción con ese modelo entrenado ya con todos los datos, digamos. Ok, gracias, Iso, gracias. Buenísimo. Bueno, si alguien más tiene preguntas, si no ya podemos ir haciendo una conclusión, así no le sacamos más tiempo a Juan Pablo. Ahí veo en el chat que no. Bueno, entonces nos queda agradecerte mucho por acercarte y por participar de este espacio. La verdad que, bueno, así como algunos profesores de la facultad, autoridades del Banco Nación, especialistas en economía y en distintos sectores, han conformado este congreso que para nosotros es todo un desafío estar organizándolo de manera virtual. Es algo que hace 8 años en la facultad lo hacemos en las aulas y siempre intentando generar, esos problemas que ya no tenemos ahora, como el buscar un aula, pedir el proyector, estas cuestiones que nos resulta muy extraño no estar haciendo. Estar haciéndolo de manera virtual es todo un desafío para nosotros y le vemos como muy positivo esto que podamos estar participando e invitando por ahí a distintos referentes, distintos especialistas en distintas temáticas y que en estas actividades, además de estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba, puedan participar de repente estudiantes de otras universidades y de otros lugares de Argentina. Hoy estaba viendo el formulario de los que se anotaron y había gente de Santiago del Estero, de Buenos Aires, de Catamarca. Esa posibilidad de estos encuentros más federales, la verdad que es algo positivo que destacar estos encuentros, que bueno, no reemplazan el encuentro en el aula, pero bueno, que claramente son una instancia de formación académica, de debate, que bueno, que en lo particular, y espero que esté hablando por todos, realmente nos sirven mucho para acercarnos a estos nuevos debates, estas nuevas cuestiones metodológicas que, como bien vos decías, por ahí en la facultad no se ven en tanto nivel de detalles o hay muchas cuestiones que no llegan a verse y es muy interesante poder conocer que existe todo este campo de estudio, que existen todas estas herramientas y fundamentalmente porque es un debate que se viene, que es un debate que, bueno, que lo tributario siempre es algo que está presente y poder tener estas herramientas nos ayudan mucho en el debate y en la formación. No sé, Juli, si querés también sumar algunas palabras, pero bueno, de mi parte, agradecimiento. Yo escucho medio cortado porque estoy haciendo la cuarentena en La Pampa y no es el mejor internet del mundo. Pero sí, para cerrar, agradecerte, Juan Pablo. Y esto, son un montón de cuestiones que ahora, después de la charla, por ahí bajando toda la info, cuestiones que vemos en estadística, cuestiones que vemos en por ahí varias materias que no encuentran la relación en algunas. Me parece que eso es lo interesante de estos espacios extracurriculares en los que al no ver la teoría más dura, lo que hacen es relacionar conceptos de varias materias que no se unen por ahí durante la carrera y que después al momento de la práctica sí tenemos que unir esos conceptos para poder utilizarlos. Porque, por ejemplo, todo lo que hemos visto en estadística, por ahí nos cuesta que después una materia de economía o otras materias pongan en práctica a estos niveles la estadística, cuando sin embargo sí la estudiamos.
Entonces está bueno ver que en la práctica sí existe la relación de las materias como estadística, la matemática y demás, con la teoría económica y todo lo que vemos por ahí más duro de lo teórico. Así que la verdad que nos resultó muy interesante, bueno, por lo menos a mí, y ya estuve viendo los mensajes que ya han contestado del WhatsApp que habíamos enviado, que están contentos. Así que desde ya muchísimas, muchísimas gracias y esperemos poder hacer otra más en alguna otra instancia en el siguiente semestre para quienes no pudieron asistir a esta. Bueno, chicos, yo les agradezco mucho y espero que haya sido de utilidad para la mayoría, ¿sí? Por ahí fui medio rápido, no me quedaría demorar mucho, comprimí todo y espero que no haberlos mareado, digamos, pero espero que se haya entendido algo, que haya sido de utilidad y bueno, yo muy, muy agradecido por la invitación. Bueno, muchísimas gracias a vos, Juan. Ahí te tenemos la grabación.